Y el gobierno puso discusión inmediata al proyecto del cuarto retiro del 10% para que se vote durante esta semana. Para hablar del tema nos acompaña el senador Rodrigo Galilea de RN y también el senador independiente Pedro Araya por la región de Antofagasta. Senadores, bienvenidos a Canal 24 Horas. ¿Cómo les va? Hola Andrés, buenas tardes, Rodrigo. Ya, un senador en movimiento y un senador que está ahí en la oficina. Vamos, partamos al tiro, abramos los fuegos. Ojalá respuestas cortitas para que se arme aquí una buena conversación, senadores. A ver, lo que se discutió en la comisión mixta, un cuarto retiro sin candado, con un préstamo estatal para quienes están con renta vitalicia, en 2 cuotas, sin impuestos. Al parecer este gallito que muchos veían entre los senadores y los diputados, ¿lo ganaron los diputados, senador Galilea? Yo no lo plantearía en términos de quién ganó o quién perdió en la comisión mixta. ¿Ya? Yo creo que habían distintos puntos de vista. Están los que, como yo, creemos que es una mala idea legislar sobre esto, que no hay ninguna justificación que valide seguir retirando fondos y perforando los pocos ahorros previsionales que tenemos los chilenos, menos aún cuando ya hay una situación laboral que está mejor incluso que antes de la pandemia. Ya hay más contratos formales en Chile de lo que había antes del inicio de la pandemia. Vemos que en Chile el problema hoy día es encontrar gente para trabajar y no que no exista posibilidades de trabajar. Y en fin, y además se complicaba el asunto con el tema de las rentas vitalicias, que bajo la propuesta que venía de la Cámara era claramente una situación confiscatoria, expropiatoria, que implicaba una flagrante alteración de los contratos y que podía terminar afectando gravemente a quienes no pretendían hacer ningún cambio en sus rentas vitalicias respecto de aquellos que quisieran acogerse a una eventual ley. Entonces, bajo todo ese tipo de discusiones, finalmente la mayoría de la comisión mixta, en esto no hubo unanimidades, sino que una mayoría se inclinó finalmente por mantener más o menos el mismo esquema de retiro de AFP que había existido antes y sacar de todo este enjuague a las compañías de renta vitalicia y obligar al Estado a hacer un préstamo a aquellas personas que tienen rentas vitalicias. Vamos a echar ese punto del préstamo justamente, senador. Le pregunto a usted, senador Araya, varias veces conversaba y usted era el punto de ponerle impuestos, de sacar las rentas vitalicias, pero al parecer ganaron los diputados, ¿o no? A ver, yo no diría que ganaron los diputados. Lo que hubo, podría decir, es un consenso con los diputados respecto de recoger ciertas dudas que tenían o que surgieron legítimamente en el Senado. Por lo pronto, el proyecto que salió de la comisión mixta, que fue aprobado por mayoría de votos, es un proyecto absolutamente distinto al que llegó de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, en el caso de quienes tienen fondos en la AFP, van a poder retirar en 2 cuotas, en un plazo de 15 a 45 días, cosa que no contemplaba el proyecto original. Y en el caso de las rentas vitalicias se buscó una fórmula que no generara un daño respecto de los propios pensionados de rentas vitalicias y que resolviera en mayor medida el conflicto que se había generado respecto de la propuesta de la Cámara. Sí, entonces salió senador, un proyecto bastante consensuado, pero hay 2 temas que quedaron rechazados que también habían sido pedidos no solo desde el Senado, sino también desde la Cámara, como era el tema de los impuestos y lo que se denominó el cerrojo. Sí, justamente quiero ir al tema de este préstamo estatal para las rentas vitalicias. Y parto con usted, senador Araya. ¿Puede el Parlamento aprobar una iniciativa como esta cuando hay desembolso fiscal y eso es prerrogativa exclusiva del Ejecutivo? Yo creo que esta es una discusión que hemos tenido en torno a los retiros en general, porque siempre se ha dicho que los retiros de fondos previsionales serían, entre comillas, inconstitucionales porque la atribución de modificar normas de seguridad social es del Ejecutivo. En este caso, la lógica sería la misma. Pero aquí hay un desembolso fiscal que es distinto a la lógica del retiro. Por eso insisto, el tema que tenemos acá, y en esto lo discutimos ayer en la comisión, esto se trata de una reforma constitucional, y habemos algunos que creemos que las reformas constitucionales las pueden tramitar los parlamentarios y no tienen límites. Sus únicos límites son los temas formales que establece la propia Constitución, que son los quórums y eventualmente la Cámara de Origen. Entonces, Sí, se nos va un poco la señal con el senador Araya. Justamente, senador Galilea, mientras vuelve el senador Araya, su respuesta respecto a este mismo tema, a este préstamo que entrega el Estado para quienes tienen rentas vitalicias. Yo considero que es una
una cuestión completamente ilegal por donde se le mire. Yo sé que hay algunos que puedan tener distintas versiones, pero si uno lo piensa sustantivamente, es muy raro lo que estamos haciendo. El presidente de la República en Chile tiene ciertas facultades que son propias de él. Y no nos podemos meter, ni aunque sea con el quórum de 3/5, ni siquiera con 2/3. Lo que uno tendría que modificar previamente es qué atribuciones de exclusiva confianza, o sea, exclusiva del presidente, y cuáles son del Parlamento. Te pongo un ejemplo que puede ser mucho más clarificador. Es una atribución específica del presidente de la República nombrar ministros, también nombrar embajadores. Siguiendo la misma teoría que algunos quieren aplicar, uno podría decir, bueno, pero mira, como eso está en el capítulo 3 de la Constitución, el capítulo 3 requiere 3/5 y por lo tanto ahora el Congreso ha decidido que va a nombrar a fulano de tal como ministro o que va a nombrar a un determinado embajador. En que llegaríamos, para todo eso, para todo el mundo, eso es un absurdo, y efectivamente es un absurdo. Y esto otro, ¿Sí? como se trata de plata y como se ve como algo muy popular, hace que muchos se tienten con saltarse normas que a mi juicio no deberán saltarse nunca. Esto lleva a una desorientación y es parte de los problemas que estamos viviendo en el país. Senador Araya, su respuesta respecto justamente a lo que postula el senador Galilea. Lo que pasa es que la respuesta lógica a esa es la siguiente. Rodrigo sabe perfectamente que si el Congreso quisiera hacer un cambio de este tipo, lo podría hacer. Eso significaría un cambio de régimen político, y al ser un cambio de régimen político, el Congreso no tiene límite al proponerlo. Se trata de una reforma constitucional y por lo menos siempre se ha entendido que en el caso de las reformas constitucionales, los parlamentarios, la única limitación que tienen son los quórums de aprobación y alguna formalidad respecto de cuál debiera ser la Cámara de origen respecto a determinados proyectos. No hay en este sentido una limitación. Perfectamente el Congreso podría impulsar un cambio como el que plantea el senador Galilea, que sería una suerte de parlamentarismo. Lo que pasa es que eso probablemente no se ha discutido en el Congreso actualmente, será materia de la Convención Constitucional. Pero en el ejemplo que pone Rodrigo, perfectamente, si hubiera una mayoría en el Congreso que alcanzara el quórum necesario, podría proponer ese tipo de cambio. Senadores, vamos hoy a lo que sucede hoy día, esta urgencia inmediata. Sí, senador Galilea, juegue. Y simplemente quiero complementar. Efectivamente, tal como dice el senador Araya, uno puede imaginarse cualquier cosa. Uno puede decidir que el Congreso nombre embajadores y nombre ministros, para seguir con el ejemplo. Y puede cambiar esa norma, pero lo que no puede hacer es nombrar ministros y nombrar embajadores sin haber cambiado previamente la norma de a quién corresponde el nombramiento de ministros y embajadores. Eso es lo que se está alterando en el caso de este préstamo. ¿Por qué? Porque el que tiene la atribución exclusiva para desembolsar o proponer gasto fiscal es el Poder Ejecutivo en Chile. Si uno quiere cambiar eso, tiene que partir cambiando primero esa norma y después decir, bueno, como yo Congreso, puedo hacer gasto, entonces voy a darle un préstamo a todos los chilenos que están en determinados grupos. Eso es lo que sería lógico y lo que me parece... y es lo que me parece que no está ocurriendo. Sí, senadores, quiero ir con la decisión hoy día adoptada por el Ejecutivo de la urgencia inmediata, y aquí uno ve una situación, senador Araya, que no se vio hasta antes de la elección, que quienes estaban apurados porque saliera el proyecto, hoy día sean 2-3 días, lo quieren dilatar. ¿Cómo está viendo la jugada que hace el gobierno respecto al cuarto retiro? Ahora, bueno, claramente el gobierno está con una jugada electoral en esta materia, porque lo invitamos en innumerables ocasiones que pudiéramos constituir una mesa de trabajo, poder destrabar el tema del cuarto retiro, generar un proyecto de consenso, y eso fue imposible. Solo tuvimos la participación de los ministros cuando fueron a exponer, a señalar el punto de vista del gobierno, que es de todos conocidos que no están de acuerdo con la iniciativa. Entonces, aparecer ahora que ya la comisión mixta terminó apurando el trámite, o sea, claramente aparece esto como una jugada electoral del gobierno. ¿Y lo anterior antes de la primera vuelta, senador Araya, no era una jugada electoral también? Lo que pasa es que siempre lo dijimos nosotros, por lo menos yo lo personal lo sostuve. En el caso del Senado estábamos tratando de construir un acuerdo y no pudimos construir un acuerdo porque la derecha prácticamente, salvo 2 excepciones, se cerraron a poder tener un texto que permitiera darle viabilidad al cuarto retiro. Nosotros sabíamos que era un tema muy complejo porque la Cámara de Diputados nos envió un proyecto que no era igual al primer, segundo, tercer retiro, era un proyecto bastante distinto. Y eso generó muchas dudas al interior de varios senadores, del oficialismo y también de la oposición. Entonces,
se intentó construir este acuerdo, no se logró y quedamos en una comisión mixta que nos dejó entrampados en estos días sin poder construir un informe unánime que tuvo que aprobarse por mayoría. Sí, senador Galilea, ¿hay una jugada electoral de parte del gobierno, como sostiene el senador Araya, como también muchos sostienen que la hubo previa, desde la oposición, previa a la primera vuelta, con el cuarto retiro también? Pero a mí me parece que, dadas las características del proyecto, todo lo que se hace y lo que no se hace, lo que se deja de hacer y lo que se piensa hacer, finalmente tiene algún efecto y alguna connotación electoral. Antes y ahora. Antes y ahora, y probablemente, bueno, espero que no siga así ya este tema, pero en definitiva se vea, no sé, creo que está citado la Cámara para el viernes, se vea el viernes, se vea el lunes. Viernes 10 de la mañana sé. Lo dijo su secretario Páez. Ya. Si está citado así, bueno, se tendrá que votar porque yo creo que ya es bueno que todo el mundo sepa si esto va a ocurrir o no va a ocurrir. Después, recordemos que si se llegara a aprobar, yo creo que es muy probable que el gobierno vaya al Tribunal Constitucional y supongo que esta vez el Tribunal Constitucional sí va a entrar al fondo de todo esto y sí se va a pronunciar con algo verdaderamente sustantivo que deje las reglas claras. Sí. Pero bueno, siempre pueden haber suspicacias de por qué se hace hoy día, por qué se hace mañana. Todo sí. En la siguiente pregunta quiero partir por usted, senador Galilea. Claro, tenemos una votación ahora que es distinto el escenario político a lo que fue la primera votación con 7 candidatos presidenciales. Hoy día tenemos 2, uno que está a favor, otro que está en contra. ¿Usted cree que va a haber la misma cantidad de descuelgues respecto a lo que fue la primera votación y lo que han sido los otros retiros también? Respecto a este cuarto retiro, descuelgues de su sector, ya hemos visto algunos diputados, como el diputado Durán, Jorge Durán, que ya se manifestó sí o sí a favor. Yo la verdad es que no he tenido la posibilidad de conversar con cada uno de los senadores, menos aún de los diputados en este tema, y me carga especular sobre lo que estarán pensando o no pensando. Pero ¿cree usted, perdón, senador, que el haber 2 candidatos, un sí y un no, sencillamente respecto a este cuarto retiro y cómo marca tendencia si uno u otro candidato, puede ser un factor ahora, sí o sí? Yo creo que todas estas iniciativas son temas políticos y la gente los mira a la hora probablemente de votar. Yo vuelvo a reiterar, yo creo que esta es una muy mala política pública. Creo que va a ser recordada en la historia como de las pésimas políticas públicas de un país, de cómo nos encargamos de destrozar los pocos ahorros provisionales que teníamos. Pero aún así, bueno, los diputados y los senadores tendrán que votar cada uno en conciencia, cada uno evalúa el momento en que cada una de estas cosas se votan, no tanto por las elecciones, creo yo, sino que las circunstancias que está viviendo el país desde el punto de vista de crisis, de oportunidades laborales, de remuneraciones, etcétera, debiera incidir en la decisión de cada uno de los parlamentarios. Qué es lo que está ocurriendo con las tasas de interés, qué es lo que está ocurriendo con la inflación, las presiones, las advertencias de las instituciones especializadas como el Banco Central. Todo eso debiera ser parte de lo que cada uno de los parlamentarios toma en cuenta a la hora de decidir su voto. No, sí. A mí no me gusta especular ni adivinar qué es lo que va a ocurrir. Su opinión, senador Araya, respecto a esto, a este sí y no que yo le planteaba al senador Galilea respecto a que hay un candidato que está a favor, otro que está en contra, y cómo eso puede frenar o sencillamente que sigan los descuelgues igual, sobre todo en el oficialismo como hubo en las anteriores votaciones. Es que yo creo que este tema, en el caso de nuestro candidato, de Gabriel Boric, no es un tema que es el eje central de su campaña. Gabriel hoy día está preocupado de cómo se puede recuperar terreno en otras materias. Y claramente aquí nosotros lo hemos dicho, en el mejor de los escenarios la oposición puede tener hasta 24 votos. No, por eso mi pregunta, perdón, señor Araya, es que ¿cuántos descuelgues pueden haber del oficialismo? Justamente porque esa lectura puede ser que se vota a favor de una medida que está en contra de su candidato. ¿Cómo puede incidir esa posición de José Antonio Kast en los parlamentarios del oficialismo? Es que en este caso yo creo que José Antonio Kast se juega mucho más de lo que se juega Gabriel Boric en la elección. A eso voy. Primero porque él tiene que ordenar un sector. Hay que recordar que José Antonio Kast ganó sin ser el candidato de la derecha. Y él hoy día, cuando uno mira la composición de quienes resultaron electos parlamentarios que van a estar en el próximo Congreso, él no tiene una mayoría o una representación relativamente importante ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Entonces él se juega qué tipo de liderazgo va a poder construir en Renovación Nacional y la UDI. Y yo lo que espero que hayan algunos senadores de Renovación Nacional y de la UDI que puedan
aportar con los votos que nos faltan para aprobar este proyecto, porque si bien es cierto, pareciera ser que las cifras económicas están repuntando las tasas de empleo, yo creo que todavía hay mucha información que no se tiene. O sea, todavía no sabemos, por ejemplo, un dato que yo creo que es trascendental. Se habla que se recuperó el empleo, pero ¿estamos conscientes o sabemos si la gente recuperó el empleo con las mismas rentas que tenía previo a la pandemia? Yo creo que no. Los casos de gente que uno ha conversado en la región de Antofagasta, en comunas como Calama, Tocopilla, ¿qué le dice la gente? Recuperé el empleo, pero hoy día tengo un empleo en que gano mucho menos de lo que ganaba antes de la pandemia y tengo más deudas. Entonces, obviamente, claro, hay información que yo creo que todavía no está siendo procesada adecuadamente por los economistas, por el gobierno, y por eso el tema del cuarto retiro aparece como importante para la clase media. Y yo espero que muchos senadores de Renovación Nacional y la UDI puedan reflexionar en esta línea y terminar votando a favor para poder ayudar a las familias de clase media. Senador Araya, senador Galilea, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias y muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Chao, chao. Gracias, Andrés. Hasta luego.